Ok, bueno, bienvenidos a la clase de hoy, 27 de agosto. Hoy vamos a trabajar con listas reciclables, ¿sí? Es decir, vamos a ver un componente, vamos a utilizar un componente view que nos permita mostrar una lista de elementos en la pantalla, ¿no? La lista común, digamos, con la que uno por ahí está acostumbrado o ha trabajado en clases anteriores, o en comisiones anteriores, o ha visto alguno de los videos que hemos grabado en otros años, es el list view, ¿sí? El componente de lista típico para Android era el list view. Sigue siéndolo, ¿sí? Yo puedo utilizar un componente de tipo list view para armar una lista, ¿ok? Pero ¿cuál es el inconveniente de este componente? Que para mostrar la lista de elementos, la lista o esos elementos tienen que estar ya en memoria, ¿sí? Es decir, si yo pretendo mostrar una lista de datos que van a provenir desde un servidor, tendría que previamente traer esos datos, ¿sí? Y luego mostrarlos completos. ¿Qué puede llegar a suceder? Que a ustedes les interese que mientras el usuario scrolle, ¿sí? Se desplace en la lista, vaya cargando nuevos elementos, ¿sí? Y que si asíncronamente se cargan otros elementos nuevos, ¿sí? A memoria, automáticamente se vean reflejados en la lista. Entonces, si yo necesito ese tipo de comportamientos, ¿sí? Una lista que muestra elementos que no necesariamente tienen que estar todos en memoria, sino que pueden ir cargándose de manera síncrona, el componente para eso es un Recycler View. ¿Sí? Ese sería el componente que vamos a utilizar. ¿Ok? Para mí, El Recycle View se puede hacer como infinito, o el sea, Recycler View, es como tipo carrusel. el Recycler View podría, o sea, tiene un fin. ¿Sí? ¿Estamos? Tiene un fin. Vos lo que preguntás es, ¿yo podría programarlo para que cuando llegue al final vuelva a hacer el ciclo de mostrar los primeros Exacto. elementos? ¿Sí? Habría que verlo, habría que verlo, ¿sí? Ah, Por ahí ok, capaz que ok. confunda, por ahí capaz que confunda, ¿no? Pero habría que ver si se podría poner ese comportamiento, ¿sí? No calculo que no habría inconveniente. Pero por ahí no sería lo adecuado en una lista, ¿sí? Ese comportamiento. Claro, claro. Ok, Todo vamos. depende del uso que ustedes le van a dar, ¿no? Y de los elementos que muestran, ¿estamos? De los elementos que muestran. Eh, todo es programable, ¿sí? Todo es programable. O sea, vos decís, y podría, y sí, podría. ¿Sí? Ahora hay que ver si es buena práctica, y bueno, depende de lo que está mostrando. ¿Sí? Depende de lo que se está mostrando. Ahora bien, eh, para armar una lista reciclable, ¿sí? Recuerden que el Recycler View es un componente, ¿sí? Es un componente como un botón, es un componente como un edit text, es un componente como un text view, ¿está? Por lo tanto, tiene que estar dentro de un contenedor, ¿sí? Es decir, que si yo pretendo crear una activity, ¿sí? Si yo pretendo en la vista, en la vista de una activity, ¿sí? Mostrar una lista reciclable, ¿sí? En la vista de una activity, pretendo mostrar una lista reciclable, ¿ok? Bueno, esa lista tiene que estar dentro de un contenedor. Por ejemplo, un constraint layout, ¿sí? Un constraint layout. Santiago, que levantó la mano. Fue sin querer, profe, perdón. Ah, bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada ítem de esa lista, de este Recycle View, eh, no necesariamente tiene que ser una lista de string, ¿sí? Un Recycle View sin personalizar tendría como ítems string, cadenas, un elemento text view, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Cada ítem está pensado para que muestres una lista de cadenas, ¿sí? De string. ¿En qué tipo de componente en cada ítem? En un text view. Pero puedo, y vamos a hacer, la personalización de cada ítem de ese Recycle View. ¿Sí? Entonces,
para armar una lista reciclable o para armar una lista común utilizando un list view, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Tanto el recycle view como un list view son componentes, ¿sí? Que tienen que estar dentro de un contenedor. Perfecto. Los ítems de esas listas pueden personalizarse, ¿sí? ¿Y qué significa que pueden personalizarse? Significa de que yo puedo crear un XML con los componentes que quiero que tenga, el contenedor y componente que quiero que tenga cada ítem de esa lista, ¿sí? Entonces, para personalizarlo, yo voy a generar un archivo XML, ¿sí? Que va a ser el ítem, que va a ser la estructura de cada ítem de esta lista, ¿sí? El ítem también va a ser un archivo XML. Por lo tanto, si yo quiero crear una activity, una lista reciclable, en la vista de una activity, una lista reciclable, bueno, por un lado voy a tener el XML de la vista de la activity, ¿sí? Por ejemplo, activity main XML, dentro de la cual va a estar el contenedor, que va a ser el constraint layout, y el recycler view, ¿sí? O el list view, depende del elemento que ustedes quieran usar. Nosotros lo vamos a mostrar con un recycler view. Por otro lado, en otro archivo, tenemos que armar el ítem personalizado, que queremos que tenga la estructura del ítem que queremos que tenga cada elemento de esta lista, ¿no? Cada ítem de esta lista. Para el ejemplo, se me ocurrió lo siguiente, que en esta lista mostremos algunas ciudades, algunos pueblos, algunos parajes de San Luis, ¿sí? Y queremos que se muestren de esta manera. Queremos que se muestre el nombre de la localidad, no se puede citar, paciencia. Queremos que se muestre el nombre de la localidad, ¿sí? La cantidad de habitantes, por ejemplo. Vamos a hacerlo así sencillito. Que se muestre el nombre de la localidad, ¿sí? El nombre de la localidad, la cantidad de habitantes y la distancia en kilómetros desde San Luis, las distancias en kilómetros desde San Luis, pero además queremos que se muestre una imagen, ¿sí? De esa localidad en el ítem. Esto, me quedó chico el cuadro. Ahí está. Esto pasa por hacerlo así. Borrar. Cada ítem de la lista. Queremos que cada ítem de la lista queremos que tenga estos elementos. Uy. Que no me tienen paciencia. Acá. Queremos que tenga, por ejemplo, así. Nombre, ustedes después pueden elegir la forma que quieran. Yo, a mí se me ocurrió así. Nombre, cantidad de habitantes y distancia. Y una imagen, una foto del lugar, ¿sí? Cada ítem de la lista queremos que tenga esa estructura. Ah, bien, bien, bien. Entonces, ¿sí? Con respecto a las vistas, tenemos que tener dos vistas, ¿sí? Por un lado, tenemos que tener, hablando de archivos XML, tenemos que tener dos. Uno, que va a ser el Activity Main XML, al que le vamos a poner el Recycler View, ¿sí? Que podemos hacer que ocupe, por ejemplo, toda la pantalla, todo el display. Ojo, que yo podría tener acá, por ejemplo, un test view arriba del Recycle View, con un título, podría tener un botón por acá abajo, o más componentes, y no necesariamente el Recycle View tiene que ocupar todo el display, ¿sí? Solamente que para este ejemplo, para hacerlo lo más sencillo posible, vamos a poner en la vista principal el Recycle View, ¿sí? El contenedor con el Recycle View. Y después vamos a personalizar el ítem. Y vamos a ver cómo dinámicamente teniendo una lista de ciudades, inflamos
ese Recycler View, ¿sí? Entonces, vamos a ir generando el proyecto. Esto, lo más probable que ya lo fueron haciendo, ¿sí? Una Entity View Activity, siguiente, el nombre, yo les decía, puede ser cualquier nombre, o por ahí el nombre del día, la fecha, martes 27, por ejemplo. Me aseguro que sea Java y el API mínimo. Finalizar. Una vez que se crea el proyecto, yo les había mandado ahí por el chat de Zoom las imágenes que vamos a poner. Espero que se construya el proyecto. Y hago todo lo que necesitamos que quede inicializado. Primero, activar el View Binding, ¿sí? Cargar las imágenes en la carpeta drawable y ya después nos ponemos a trabajar, ¿sí? Ok, bueno, una vez que se construyó el proyecto, yo voy a cerrar estas pestañas, lo voy a cambiar a modo Project y les decía, bueno, vamos para no olvidarnos, primero a acceder al archivo de Gradle, build.gradle, dentro de Android, vamos a activar la propiedad View Feature. ¿Ah? Tengo el teclado cambiado. View Binding. Perfecto. Bien. No me olvido de sincronizar. Genial. Tengo que tener paciencia. Va. Una vez que sincronizó, cierro. Y ahora sí. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Proponíamos modificar el activity main para que dentro del contenedor que tiene por defecto el activity main, que es un constraint layout, poner un recycler view, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la carpeta layout, que está dentro de main, dentro de res, layout, activity main, joya. Acá lo que voy a hacer es, tomas esto. Bueno, lo primero que voy a hacer acá es lo siguiente. Fíjense que si yo voy a modo código, ¿sí? El contenedor es un constraint layout, ¿sí? Y por defecto viene un text view. Si quiero, lo puedo borrar desde acá, ¿sí? Saco el text view, que quede solamente el constraint layout. Si no, lo pueden borrar desde modo diseño, ¿no? De acá desde main, que es el contenedor principal, el constraint layout, se puede desprender el text view, lo marcan y lo borran. Es otra forma. Bien. Bueno, dentro de este contenedor vamos a poner un recycler view. Fíjense que en elementos comunes, acá tengo recycler view. ¿Sí? Fíjense que acá es lo que decía seguramente Fermín, que como container, como contenedores, también figura acá el constraint layout. ¿Sí? ¿Estamos? A los contenedores que nosotros, a los que yo les digo contenedores, que serían esos elementos en los que puedo meter componentes, ¿sí? Para poderlos mostrar en una vista, el nombre correcto sería layout, ¿no? Entonces, si bien un Recycle View es un contenedor, ¿sí? Pero tiene que estar dentro de un layout, dentro de un view group, ¿sí? Dentro de ese contenedor raíz. Siempre el contenedor raíz tiene que ser un layout, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que existían distintos tipos de contenedores o view group, como linear layout, frame layout, tail layout, bueno, y que nosotros usamos por defecto el constraint layout. Todas las activities que ustedes generan eh, por defecto, usando el asistente, les genera una vista asociada con un contenedor de tipo, un layout de tipo const. Bueno, vamos a agregar entonces el Recycle View, que lo tienen tanto acá en contenedores o en comunes, ¿sí? Elijo Recycle View y lo arrastro, ¿sí? Como hacemos con cualquier componente. Fíjense que por defecto está anclado, está ocupando toda la pantalla, lo vamos a anclar. A la derecha, uy, control Z, por acá, a la derecha, engancho el circulito blanco a la izquierda, arriba y abajo, ¿sí? Observen que si voy a código,
¿sí? Fíjense que ese anclaje que hice en todos los lados, ¿sí? A todos los lados del contenedor, fueron con estas propiedades, ¿no? Constraint bottom to bottom of, parent. Constraint end to end, parent. ¿Sí? Es decir, que si yo copio estas propiedades, logro que el elemento queda anclado a todos los lados del contenedor parent, ¿no? Bueno, algo importante es que queremos que esto ocupe todo el display, ¿sí? Entonces, vamos a buscar las propiedades ancho y alto, y le vamos a decir que el ancho es match parent, que ocupe todo el ancho del padre, todo el alto del padre, ¿sí? Entonces, la lista ocupa todo el display, ¿ok? Ahora, un dato muy importante. A esta lista, ¿sí? Esta lista, este Recycle View, los elementos que pretendo que se muestren en este Recycle View, lo voy a hacer dinámicamente, lo voy a hacer desde Java, desde la Activity o desde el ViewModel de la Activity o de alguna manera, desde Java, yo voy a meterle los elementos a esta lista para que los muestre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo a este componente lo voy a querer acceder desde código. Y si lo voy a querer acceder desde código, ¿qué tengo que ponerle? Un ID. Un ID, exactamente. Entonces, en mi caso, le voy a poner de ID lista, por ejemplo. ¿Ah? Enter, me va a pedir seguramente refactorizar. ¿Quedó? Ah, bien, ahí está, lista. Fíjense que si yo voy a código, mi Recycle View tiene como ID lista, ocupa todo el ancho del padre, el alto, ¿sí? Y está anclado a todos los costados del contenedor padre. Perfecto. Bueno, ya tengo acá esto que habíamos visto primero, ¿sí? Como mi aplicación va a tener una sola activity y pretendo mostrar en esa activity, en la vista de esa activity, una lista reciclable, bueno, ya tengo el Recycle View, ¿sí? Ahora, lo que voy a tener que construir es esta vista personalizada, la del, esta vista, ¿no? La del ítem. ¿Estamos? ¿Qué tipo de elementos usarán en la vista, por ejemplo, para mostrar nombre, cantidad de habitantes, distancia? ¿Qué tipo de elementos usarán? Un text view. Text view. ¿Y qué tipo de elementos? Sí, a ver, si los quiero mostrar, solamente un text view. Un image view. ¿Estamos? Y este para la imagen sería un image view. Exactamente. Un image view. Perfecto. Bueno, entonces vayamos a construir eso. ¿Sí? Cierro acá el XML y le pregunto a la clase, ¿cómo haría para crear ese archivo que se me ocurrió llamarle item XML? ¿Cómo haría? Perdón, Crea una, profe, ¿puede crea una repetir? actividad nueva y le va a crear No. automáticamente la activity. No hay una actividad. Solamente hay que crear el XML. Claro, profe. Exacto. Botón Segundo derecho clic en y ahí layout. ¿Se acuerdan cuando yo les dije? ¿Se acuerdan cuando yo les dije? ¿Se acuerdan cuando empezamos que yo les dije? Si tengo una activity, tengo un XML asociado, tengo una vista asociada. Pero no necesariamente, si tengo un XML, un archivo de XML, hay una activity asociada, porque puede estar esa vista asociada a otro tipo de elementos. Por ejemplo, un fragment, o por ejemplo, ahora sabemos, a un recycle view. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en este caso, yo quiero crear una vista, ¿sí? De lo que sería un ítem, esa vista, ese elemento asociado a una vista. Claro, y nosotros ahora lo que tenemos que hacer con la ayuda de las gráficas es poner Se silenció el micrófono Sí, del se profe. ¿O silenció qué? el profe, ¿puede ser? Dejé de escuchar Sí, sí. Está silenciado el profe. Ahí sí, ahí se escucha. Ahí está.
Bien, entonces la pregunta era justamente esto. Yo quiero agregar un nuevo archivo de XML, ¿sí? ¿Cómo lo agregaría? Ya que no voy a crear una nueva activity, es solamente ese archivo. ¿Cómo se les ocurriría hacerlo? Botón derecho en layout, profe. Botón derecho en Layout, New, ¿sí? layout resource file. Layout Resource File, exactamente. ¿Sí? New, Layout Resource File, me pide que le dé un nombre, ¿sí? Entonces se me ocurrió ponerle ítem, ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿sí? Yo le voy a poner ítem, es más, podría ponerle ítem-ciudad, por ejemplo, si quisiera. Recuerden que un archivo XML también es un recurso, entonces tengo que respetar lo mismo que pasaba con, me olvidé de copiar las imágenes, lo mismo que pasaba con las imágenes que poníamos en la carpeta grabable, ¿no? En minúscula, no puede haber espacios, ¿sí? Yo le pongo ítem. Y fíjense que el root, ¿sí? El contenedor raíz de esta vista va a ser un constraint layout, ¿sí? Ok. Y acá tengo una vista, fíjense. Acá tengo el ítem. Bueno, acá, ¿qué quiero poner? Y quiero poner un text view. A ver, ¿cómo lo podría armar? ¿Qué sé yo? A ver, armémoslo de esta manera. A ver, pongamos, por ejemplo, un text view, ¿sí? Podríamos poner acá un text view, pumba, pumba, un clavo ahí arriba, y este que diga, que tenga el título, la vista que les mostré en Paint era sugerida. Acá. Le podemos poner de texto que tenía la ciudad. Nombre. Perdón. Nombre. ¿Sí? Nombre. Le puse el text view, nombre. Bueno, debajo de este text view voy a poner otro para que aparezca el nombre. ¿Sí? Se me ocurre, por ejemplo, así, qué sé yo, acá, que para que aparezca el nombre, puedo anclar, ¿sí? Y ya hacer que este ocupe todo el ancho. El ancho match par, por ejemplo. ¿Sí? Quiero mostrar nombre, cantidad de habitantes y la distancia, y luego la imagen. Tengo nombre, nombre. Agrego otro text view, abajo de este, claro, a la derecha. Seguramente ustedes para diseño tienen mejor idea que yo muy bueno no soy, pero bueno, quede la idea. Acá es importante es participar. Cantidad de habitantes. Bien. Y abajo le pongo otro text view, por ejemplo. Este. Pueden cambiar el tipo de letra, el color a los títulos, ¿sí? O ponerlos en negrita, el estilo, digamos. Este sería el de cantidad de habitantes, un ancho match par. Bueno, y match par. Perfecto. Y ahora va a ir el título, el dato. El título, el dato. Y ahora vamos a poner el otro título, que era distancia. Anclar. Este tiene el texto distancia. Distancia en kilómetros. ¿Sí? Las distancias desde la capital a esos pueblitos. Y abajo el otro text view que va a mostrar. Corro. Anclo. Anclo. Ancho. Match par. Aquí. Me traba el teclado. Match par. Bien. Y me falta, ¿qué me está faltando? La La foto, profe. imagen, la La imagen. imagen. Es image view, widget, image view, pumba, lo puedo poner por acá abajo,
me pide que ponga una imagen por defecto. Bueno, esta que tengo acá. Lo achico, le dando forma. Y ustedes seguramente van a renegar un poquito. Ahí, este que quede debajo de esto. Este que quede debajo de ese test view, separadito, centrado. Centrado. Creo que ahí está bien. Ahí está. ¿Y podría anclarlo abajo? A ver, ¿me lo va a llevar? No, me lo va a centrar. Vamos a dejar ahí. A ver si ahí me lo toma. Pues van probando, ¿sí? Armamos más o menos el esqueleto. Ahora, yo ya tengo armado lo que sería cada ítem de la lista. Es decir, cada ítem de la lista va a mostrar esto, ¿no? El nombre de la ciudad, la cantidad de habitantes y la distancia, ¿sí? ¿Qué me convendría hacer antes de salir de esta vista? Poner los ID de todos los Exactamente, test view y porque más. acá, exactamente, me va a interesar desde Java, en este test view, poner el nombre de la ciudad. En este, la cantidad de habitantes y así sucesivamente, inclusive en la imagen, ¿no? Entonces acá, a este test view, yo le voy a poner de nombre TV nombre. ¿Por qué? TV nombre. Yo para acordarme. TV no. Bueno, después con el view binding anda todo. Vale. Refactorizo. A este otro test view le voy a poner de nombre. Test view habitantes. Enter. Refactorizo. Habitantes. Perfecto. A este otro le vamos a poner TV distancia. Enter. Refactorizo. Y al otro, foto. No nos vamos a gastar mucho. Este le vamos a poner foto. Enter. Refactorizo. Foto. Perfecto. Bien. Ya tenemos armado nuestro XML. ¿Sí? Ya tenemos armado acá nuestro... Ok. Ya entonces tenemos armado la vista principal, el ítem de cada elemento de la lista. Lo que voy a hacer es agregar algo que ustedes ya hicieron, las fotos, ¿sí? Las imágenes dentro de la carpeta drawable. Puedo hacer esto, por restaurar, y con un poquitinho acá, Profe, minimizo. cuando le hago una preguntita, cuando agrega la imagen view, ¿está obligado a poner una imagen sí o sí? No, no, no. Comisión, escúchame, ahora me está tapando una carpetita acá en el escritorio, donde metí las imágenes. Pero mira, sí. Justo. Ustedes ven la carpeta reciclar y reciclar, no recicla. Allá la primera, profe. Acá, mira. Acá está la carpeta reciclar. De acá voy a poner la foto. Carolina la arrastro a Drawable. Refactoría. Carolina. Me las mueve, acá las estoy moviendo. Potrero. Bien, y trapiche. Ya cuando hice esto y ejecute, quiera instalar a la aplicación, inmediatamente ya Gradle le asignó, cuando lo arrastré en realidad, Gradle le asignó a cada uno de estos elementos, a cada una de estas imágenes, un ID. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya tenemos, por un lado, armada el ítem y las dos vistas. El activity main con el recycle view, el ítem de cada elemento, tenemos las imágenes. ¿Sí? Ahora,
No nos olvidemos que nosotros lo que pretendemos mostrar en cada ítem, ¿sí? Si bien son datos sueltos, nombre, cantidad de habitantes y distancia y una imagen, pero en realidad esos son los datos de una ciudad, ¿sí? Entonces yo podría tener un modelo, ¿sí? Una clase de entidad de tipo ciudad, ¿no? Que tenga nombre, que tenga cantidad de habitantes, que tenga distancias y que tenga una imagen, ¿sí? Entonces eso podemos agregarlo en el proyecto, vamos a hacer lo siguiente, dentro del paquete, dentro de la carpeta Java, en el paquete principal, vamos a crearnos una nueva Java class, le vamos a poner de nombre ciudad, ¿sí? Una clase Java, y los atributos que va a tener serían de tipo string, nombre, de tipo habitante, de tipo entero, habitante, de tipo doble, distancia, y foto de qué tipo tendría que ser. Entera. Entero. Ajá, Entero. muy bien. De tipo entero, foto. Perfecto. Una vez que tengo esto, ya podría generar clic secundario, generar código, un constructor que inicialice todos los atributos, ¿ok? Y los getter and setter. El código, getter and setter de todos los atributos. Ok. Y ahí tenemos armada nuestra clase ciudad, ¿sí? Así como la tenemos, nos serviría para lo que nosotros pretendemos hacer, ¿sí? Por ahora no necesitaríamos que implemente serializable ni nada por el estilo. Vamos a pasar por el chat. Ahí la clase ciudad. Bien, entonces ciudad tiene los atributos nombre, habitantes, distancia y foto. Genial hasta acá. Bueno, ahora acá viene el problema. La idea es la siguiente. Yo en la activity, en algún momento, voy a crear una lista, ¿sí? En la activity, en algún momento, o en el viewmodel de la activity, ¿sí? Voy a crear en algún momento una lista de ciudades, ¿sí? Y voy a pretender que dinámicamente esas ciudades se muestren en esta lista, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo por un lado el Recycle View, y por otro lado tengo lo que pretendería se muestre como ítem de esa lista, ¿sí? Pero no tengo nada que le diga a ese Recycle View que el ítem es esto, ni tampoco qué hacer con los elementos de esa lista, con esas ciudades, ¿sí? Cuando me venga una ciudad, no tengo nada que diga, bueno, cuando venga una ciudad, pone acá el nombre, acá el habitante, acá la distancia, acá la foto, y mostrar eso dentro del Recycle View, ¿sí? Para lograr eso, necesitamos de una clase adicional, ¿sí? Esa clase adicional es un adapter, ¿ok? Generalmente, cuando ustedes necesiten, por ejemplo, inflar un elemento o editar un elemento, o en este caso con una lista, personalizar los datos que quiero que se muestren en ese elemento, van a necesitar en muchos casos de una clase adaptadora, ¿sí? En el caso del Recycle View, ¿sí? Esa clase especial, digamos, esa clase adapter, va a ser una clase que va a extender de Recycle View Adapter, ¿sí? Pero vamos a ir despacito. Tenemos acá ya creada la clase entidad ciudad. Fíjense que todavía no voy a trabajar con el main activity, ¿sí? Lo que sí voy a hacer es crearme aquí mi clase adapter. Clic secundario, new,
Java Class. El nombre de la clase puede ser cualquiera, ¿sí? El nombre de la clase puede ser cualquiera. Como en este caso yo pretendo mostrar ciudades, ¿sí? Y este sería el adapter para el Recycle View que va a mostrar las ciudades, le podría poner de nombre ciudades adapter, o ciudad adapter, vamos a poner singular. Ciudad adapter. Perfecto. Bien hasta acá. Era Control Shift, punto, más, punto. ¿Cómo hacían para ampliar? Cambié la letra. Les dije que me iba a olvidar. Alt, Shift, Con la punto. coma. Al Shift, Al Shift. Ahí está. Perfecto. Bueno, ven ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir entonces despacito. ¿Qué debería tener esta clase? Y bueno, esta clase lo que debería tener es, debería conocer la lista de inmuebles, ¿sí? Que en algún momento le van a pasar. ¿Para qué? Y para que cuando reciba esta clase la lista de inmuebles, ¿sí? Pueda de esa lista ir tomando inmueble por inmueble e ir mostrándolo en cada ítem del adapter. Bien, entonces voy entendiendo que acá el adapter por un lado va a conocer la lista de ciudades que pretendo mostrar y va a conocer también cuál es el ítem, ¿sí? ¿Estamos? Como va a conocer cuál es el ítem, ¿sí? Nosotros tenemos que construir una clase, ¿sí? Tenemos que construir una clase que es la que le va a informar, una clase que es la que le va a informar a esta clase adapter, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que están en el ítem? Es decir, esa clase le va a informar al adapter cuáles son los elementos que forman el ítem, ¿sí? Este test view nombre, este test view habitantes, este test view de distancia. ¿Y cómo hago esa clase? ¿Tengo que crear otra clase aparte? Podrías crear otra clase aparte si quisieras, ¿sí? Podrías. Si no, podríamos crear una clase interna. Es decir, dentro de esta clase ciudades, ciudad adapter, vamos a crearnos nuestra propia clase interna, ¿sí? Bueno, puede ser pública. Fíjense que estoy parado dentro de la clase ciudad, ¿eh? ¿Sí? Estoy parado dentro de la clase ciudad adapter. Estoy parado dentro de la clase ciudad adapter. Podría ser inclusive privada, porque lo voy a usar acá también. A ver, me deja. Private. ¿Sí? Acá podría ser. Fíjense, en el único caso en que una clase puede ser privada es si es una clase interna. ¿Sí? ¿Ser pública o privada? Ahora lo vamos a poner pública por las dudas que yo la necesite acceder desde afuera. Bien, public class. Y para que esta clase va a ser un holder, es decir, va a ser un puente, ¿sí? Entre nuestro XML y el adapter. Le vamos a poner view, holder, ciudad, se podría llamar Pirulo, la clase, ¿sí? Podría tener el nombre que se les ocurra a ustedes, ¿sí? Pero bueno, vamos a acostumbrarnos a este nombre y ya van a ver por qué. View, holder, ciudad, extiende de la clase viewHolder. Pero la clase viewHolder es una clase que está dentro de la clase RecycleView. Entonces le digo, de RecycleView punto viewHolder. Esta clase, que se llama viewHolder ciudad, extiende de la clase viewHolder que está dentro de RecycleView. Por eso uso el puntito ahí. Este punto indica que la clase viewHolder está dentro de él. Perfecto. Che, pero me está marcando en rojo acá. Bueno, es porque te va a pedir, seguramente el constructor padre de viewHolder de esta clase, necesita que le pases algo por parámetro. ¿Y qué necesita? Y bueno, mira, no te compliques la vida. Hace clic en la lamparita roja y decirle que te cree el constructor, que haga matching, que coincida con lo que necesita el constructor del padre. ¡Pum! Ahí está. Bien. Perfecto. Bien. El constructor del padre
El constructor de viewholder ciudad, ¿sí? Cuando de alguna manera se instancie este viewholder, va a recibir un objeto view. Ajá. ¿Y qué va a hacer ese objeto view? Ese objeto view, ¿sabés qué va a hacer? El objeto view que va a recibir, ¿sí? De alguna manera, que después vamos a ver cómo se lo tenemos que pasar, el view que va a recibir es un view group, es decir, lo que va a recibir es esto. Todo este contenedor. Todo esto. ¿Sí? Ese view va a ser todo este contenedor, con todos los componentes. ¿Sí? Ah, entonces, yo acá adentro es en donde podría decirle, podría decir, bueno, yo acá voy a tener entonces, voy a tener, por ejemplo, de tipo, ¿qué elementos tengo? Y tenés, en esta vista, tenés un text view de nombre, otro de habitantes, otro de kilómetros y un image view. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá, es decir, fíjense que estoy parado con el Alt Shift, coma, achico. Miren dónde estoy parado, ¿eh? ¿Se ubican? ¿Sí? Sí, Estoy profe. parado Sí, sí. dentro de la clase viewholder. Si yo escribo algo acá, por ejemplo, de tipo text view, y un poquito para que. Yo escribo ahí adentro algo como esto, de tipo text view, llamado, no sé, TV, con el mismo nombre, nombre. Importo text view. Al enter, lo importé. Si yo estoy creando algo como esto, ¿qué sería este TV nombre de la clase viewholder? ¿Qué es? ¿Un qué? Un atributo. Un atributo, ¿sí? Es un atributo. ¿Estamos? No le puse private, si no le pongo nada es porque es default, se va a ver dentro del paquete. ¿Está? Es un atributo. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué voy a poner en la clase holder? Voy a poner un atributo por cada elemento que tenga el ítem. ¿Sí? Yo tendría un text view nombre, un text view de tipo text view, un text view habitantes, acá los nombres pueden ser cualquiera, coma, y un text view distancia. ¿Sí? Tengo 3 text view y un qué en el ítem. Image view. Y un image view. Perfecto. Image view. ¿Sí? Que le puedo poner foto también. ¿Estamos? A este le voy a poner así, miren, para que vean. Le voy a poner IB foto. Para que vean que el nombre puede ser cualquiera acá. ¿Sí? El nombre del atributo puede ser cualquiera. Perfecto. Bueno, pero lo que me estaría faltando sería, perfecto, vos acá tenés una variable de tipo textView que se llama TV nombre. ¿Sí? Pero lo que te faltaría es de alguna manera vincular esa variable TV con el elemento textView que tenés en el XML. ¿Sí? Si yo no uso el viewBinding, ¿cómo haría para decir que a ese textView foto, a ese textView nombre, le voy a asignar el elemento cuyo ID es TV nombre, que está en la vista esta, en este item view? ¿Qué método usábamos? Con R. R.id nos llegaría. Bien, ese r.id, bárbaro. En algún momento, en algún lugar voy a usar el r.id para referirme al TV nombre. ¿Sí? Pero ese elemento se lo asignaban a qué método. ¿Se acuerdan? A recursos, a recursos. No, eso era para setearle a una imagen. Al set content view, pues. ¿Se acuerdan? Find view ID Find es view by ID. Exactamente. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que en una activity yo puedo acceder a un elemento de la vista usando el método findViewById, pasándole el ID, y lo que me devuelve es un objeto Java que referencia a ese objeto. ¿Sí? Ahora bien, yo no estoy en una activity acá, pero ¿cómo invoco el método findViewById? A través de este elemento view que recibe, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy parado acá? Un constructor.
que recibe el constructor de esta clase, ¿no? Entonces, yo le podría decir que a ese test view nombre le voy a asignar del del item view, perdón, que recibe por parámetro el constructor, y lo busco el elemento. Find view by ID, r.id. Y se llama tv nombre. ¿Sí? Algo que también voy a hacer acá, voy a inicializar la variable tv habitante. Le digo que esa variable tv habitantes hace referencia de el item view, punto, busco el elemento por el ID, r.id. tv habitante. Perfecto. Y el test view distancia. Profe, pero es muchísimo esto. Sí, por eso vamos a hacer todo este ejemplo completo, entonces les queda de modelo para cuando tengan que hacer ustedes sus propios listas reciclables. ¿Sí? ID.tv habitante, perdón, distante. Bien, y me falta inicializar el IB foto. Entonces le digo, a esa variable IB foto la voy a inicializar con item view, find view by ID, r.id. Y se llama foto. ¿Sí? Fíjate que en el XML el ID del image view es foto. Y acá la variable image view que estoy usando en Java se llama IBFoto, ¿sí? Que tranquilamente pueden tener nombres diferentes. Este ID hace referencia, este nombre hace referencia al ID que le puse dentro de la vista al image view. Y ahí me iría quedando construida el holder. Ay, che, ¿cómo lo usas a esto? Bueno, pará, ya vamos a llegar ahí. Esto que tengo acá, se los puedo ir pasando, porque la clase esta va a crecer ahora. Bien. ¿Sí? Por como armé la vista, ¿sí? Yo tengo varios test view, pero estos test view que dicen nombre, cantidad de habitantes y distancias son títulos. ¿Sí? Yo agregué otro test view debajo del título nombre, por ejemplo, para dinámicamente mostrar el nombre de la ciudad. Dentro del título cantidad de habitantes, agregué otro test view para dinámicamente mostrar el nombre de la ciudad. A los que les puse ID son estos test view en los que voy a mostrar los datos. ¿Sí? Donde pretendo mostrar el nombre de la ciudad, donde pretendo mostrar la cantidad de habitantes y en donde pretendo mostrar la distancia. ¿Sí? Y también le puse ID al image view, en donde pretendo dinámicamente cambiarle la foto de la ciudad. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ya tenemos nuestra clase interna, ¿sí? ViewHolder ciudad, ¿sí? Que en el constructor, de alguna manera, va a recibir un item view. ¿Sí? Ese item view que va a recibir, ese view que va a recibir es un view group. Va a recibir, de alguna manera, el view que representa la vista del item. ¿Ok? Bueno, esto lo hicimos porque ahora, cuando nosotros creamos nuestra clase adapter, ¿sí? Nuestra clase adapter, esta clase, ciudad adapter, no termina ahí. Esta clase va a extender, ¿sí? De recycler view adapter, ¿sí? Y recycler view adapter es una clase genérica. Tengo que especificar cuál es el holder de este adapter. Y el holder, ¿sí? Que yo voy a usar para esta ciudad adapter es la clase que yo acabo de crear, que se llama ViewHolderCiudad. ¿Sí? ¿Y en dónde está esta clase? Y está dentro de ciudad adapter. Es decir, dentro de ciudad adapter tengo esta clase llamada ViewHolderCiudad. Entonces acá le voy a decir que dentro de mi clase ciudad adapter, punto, tengo ViewHolderCiudad. Perfecto. Para acá. ¿Y qué está pasando acá? Y bueno, me fijo, me dice, bueno, mirá, esta clase, ViewHolderCiudad, ¿sí? Como vos extendés de RecycleViewAdapter, necesitas implementar métodos que tiene esa clase.
Bueno, entonces le digo, implementame los métodos. Los métodos que vas a implementar son el onCreateView, el onBeanViewHolder y el getItemCount. Ok. Fíjense que automáticamente me generó estos métodos. Cada uno de estos métodos se va a ejecutar en algún momento dado. Y ya vamos a ver cuándo. ¿Qué es lo único que hicimos? Puede decir que CiudadAdapter extiende de RecycleView.adapter, ¿sí? Y le pasamos de forma parametrizada cuál es el holder. El holder es nuestra clase que se llama ViewHolderCiudad, que es la clase interna que acabamos de armar, que está dentro de nuestra ciudad adapter. ¿Sí? Cuando hicimos esto, nos pidió que implementásemos 3 métodos, le dijimos OK, y nos creó la implementación del onCreateViewHolder, del onBeanViewHolder, del onBindViewHolder y del getItemCount, que ya vamos a ver cuándo se ejecutan y para qué sirven cada uno de esos métodos. ¿Ok? Yo pauso acá para ver si llegaron hasta ahí. Una vez que tenemos creada nuestra clase holder, que se llama ViewHolderCiudad, que extiende de RecycleViewHolder, vamos y modificamos nuestra clase contenedora. La clase CiudadAdapter le indicamos que extienda de RecycleView.adapter y le pasamos de manera parametrizada, es decir, entre signo mayor y menor, la clase holder. La clase holder es la clase interna, esta que creamos acá, se llama ViewHolderCiudad, y le aclaramos que es una clase interna, está dentro de CiudadAdapter. ¿Sí? Cuando hacemos esto, nos va a indicar que no compila si no implemento los métodos de adapter. Van a hacer clic ustedes en la lamparita roja que les va a aparecer, le van a decir implementar métodos y automáticamente me va a dar una implementación de estos métodos, ¿no? El onViewHolder, onBindViewHolder y el getItemCount. Bien. Esto es lo más complicado. Ahora vamos a un poquito lo más sencillo. Ahí. Pero acá lo complicado para mí es ampliar. Bueno, me voy al área de atributos de ciudad. ¿Qué les decía? Les comentaba que yo acá necesito, ¿sí? Voy a necesitar una serie de elementos dentro de CiudadAdapter, una serie de atributos. ¿Sí? Por un lado, lo que voy a necesitar es la lista de ciudades. ¿Sí? Pero, ¿qué voy a armar acá la lista de ciudades? No, 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 no. El adapter va a necesitar tener una lista, ¿sí? Una variable que permita guardar una lista de ciudades. ¿Sí? Esa lista, los datos de esa lista van a venir desde afuera. ¿Sí? Pero yo voy preparando acá, diciendo, mira, yo puedo guardar una lista de tipo ciudad. Si vos me mandás una lista de tipo ciudad, yo la podría guardar. ¿Y qué le puedo poner? Lista de ciudades, por ejemplo, o el nombre que vos quieras a la variable. Implemento el list. Perfecto. Algo que voy a necesitar también acá, ¿sí? Algo que voy a necesitar acá también sería el contexto. ¿Sí? Podría llegar a necesitar el contexto. Podría llegar a necesitar el contexto. A ver si lo necesito. Vamos a hacer acá. No, no necesitaría el contexto. Por ahora la lista de ciudades. ¿Sí? Bien. Algo que también voy a necesitar, ¿sí? Algo que también voy a necesitar es lo siguiente. Hay un objeto que se llama layoutInflator, que lo que permite ese objeto, ¿sí? ese elemento, ese objeto, es poder inflar dinámicamente datos en una vista. ¿Sí? Es poder inflar dinámicamente, mejor dicho, toda una vista dentro de otra. No te entiendo. Sí, acá ¿qué necesitamos? Inflar esta vista, ¿sí? Este ítem, de alguna manera, lo necesitamos inflar o llenar dinámicamente dentro de este RecycleView que está en el main activity
cada uno de esos ítems. ¿Sí? Por cada ciudad que tenga la lista, yo necesito inflar dinámicamente un ítem de estos, en el Recycle View que tengo en el Main Activity. Entonces, vamos a necesitar tener referencia de este objeto de tipo Layout Inflator. Bien. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera yo podría recibir desde afuera la lista de ciudades y el Layout Inflator? ¿Mm? Y desde otra clase, teniendo una clase, la Java Inflator afuera Claro. y uno... Pero, no, sí, la pregunta es esta. ¿Cómo podría hacer llegar acá dentro de esta clase la lista de ciudades y el Layout Inflator? ¿Qué tendría que tener esta clase para poder recibir esos datos? Un observer ajustable, profe. No. Un intent. No. Más Desde el simple. constructor, profe. Claro. Esta Vamos, clase Santi. tendría que tener, o un constructor que reciba por parámetro la lista de ciudades y el Layout Inflator, o algún método set, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Lo vamos a hacer desde el constructor. Entonces vamos a decir que el constructor de esta clase, public ciudad adapter, va a recibir por parámetro la lista de ciudades, va a recibir de alguna manera una lista de ciudades, vamos a poner ciudades, para no hacerlo tan largo, ciudades, coma, y va a recibir un layout inflate. Y lo que vamos a hacer dentro del constructor, le vamos a decir que a estas, acá en lugar de lista de ciudades, le voy a poner ciudades, para que sea más corto. ¿Sí? Entonces acá en el constructor le voy a decir que a esta lista, le cambié el nombre a la variable atributo, a estas ciudades, voy a asignar a esa variable ciudades la lista de ciudades que venga en el constructor. Bien, y voy a asignar a la variable Layout Inflator la referencia del Layout Inflator que va a venir por parámetro. Quiere decir que si esta ciudad adapter, esta clase adapter, tiene un constructor, ¿desde dónde necesitaré crear el constructor? ¿Desde dónde lo crearían ustedes para poder pasarle la lista y el Layout Inflator? ¿En dónde se crearán? ¿En dónde crearán la instancia del adapter para pasarle la lista de ciudades y referencia del Layout Inflator? ¿En dónde harán el new? ¿En el main activity? Exactamente. Sí, en una activity, por ejemplo, podría ser, ¿no? Y lo único activity que tengo es main activity. Bien. Perfecto. Bueno, genial hasta ahí. Genial. Ahora me va cayendo la ficha de cómo el adaptador se va a enterar cuáles son las ciudades que tienen que mostrar, porque las va a recibir por el constructor. Bien. Ahora, este adapter, por el hecho de extender de Recycle View Adapter, tiene una serie de métodos que tuve que implementar. O sea, tuve que implementar ciertos métodos, ¿no? El primer método es este, el onCreateViewHolder. Y este método, onCreateViewHolder, Bueno, ¿qué ahora tendría que hacer? no le voy a Este solucionar método, nada en 5 minutos que no se pueda solucionar después. no sé qué pasó. Rafa, el micrófono. Ahí. Perdón. ¿Qué haría este método onCreateViewHolder? Este método es el primero que se va a ejecutar y es en donde se va a enterar el adapter cuál es la vista asociada, cuál es el ítem, ¿sí? Cuál es la vista del ítem que pretendo mostrar en el Recycle View, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo rescato? Fíjense que este tiene que devolver el ítem, ¿sí? Este ViewHolder ciudad, este onCreateView tiene que devolver un ViewHolder ciudad, un objeto de tipo ViewHolder ciudad. Entonces, vamos a crear un view y acá le vamos a decir, mira, vamos a inflar, Layout Inflator,
vamos a inflar, ¿sí? Como ítem de este Recycler View, el layout que tenemos en la carpeta de recursos, dentro del layout, y se llama ítem. ¿Sí? Y se llama ítem. ¿Dónde vamos a mostrar ese ítem? En el contenedor padre. ¿Quién es parent? Lo que recibe por parámetro este método. Este método va a recibir por parámetro cuál es el view group, ¿sí? ¿Dónde se tiene que mostrar este ítem? Por eso ponemos parent. Y el parámetro booleado false. No tiene, este ítem a su vez no tiene otra vista asociada. Por eso va false. Es el ítem, lo que voy a mostrar es esto. Esta vista no tiene otra subvista, ¿sí? Que se va a inflar dinámicamente. Genial. ¿Y qué tengo que retornar? Y lo que vas a retornar acá, ¿sí? Lo que vas a retornar acá tiene que ser un view holder. Sí, pero ¿cómo? Tengo que retornar un view holder, ¿sí? Un objeto de tipo view holder ciudad. Es decir, un objeto de este tipo. ¿Sí? Bien, es decir, que tengo que hacer un new de view holder ciudad. ¿Y qué espera el constructor de esto? Espera un item view. O sea que yo acá lo que retorno es un new de un objeto view holder ciudad, y lo que le voy a pasar al holder ahora es este view que representa el ítem. ¿Sí? Cuando se ejecute, cuando se cree, perdón, cuando se instancie este adapter, ¿sí? Y se lo setemos al Recycler View, el primer método que se va a ejecutar es este. Este método es el que le va a informar a nuestro holder cuál es el ítem, ¿sí? Para poder de ese ítem sacar el test view nombre, el test view distancia y el image view foto. Perfecto. Ahora bien, ¿cuál es el método que se va a ejecutar por cada elemento que tiene la lista? El método que se va a ejecutar por cada elemento, por cada ciudad que tiene esta lista de ciudades, es este. Es el onBinViewHolder. ¿Y qué tarea les parece a ustedes va a tener? Y la tarea que va a tener es tomar una ciudad de la lista, ¿sí? Y seteárselas a estos elementos, ¿sí? Al test view nombre, al test view habitante. Che, y acá pregunto. Yo estoy en este método, ¿sí? Estoy en este método. Presten atención a las características de este método, lo que recibe por parámetro este método. Y la pregunta acá es la siguiente. Yo sé que este método se va a ejecutar por cada elemento que hay en la lista de ciudades. Por lo tanto, a mí me interesaría rescatar una ciudad, ¿sí? Guardarla en una variable, pero la variable que quiero rescatar, la ciudad que quiero rescatar es la que está en la lista de ciudades. ¿Qué método tiene list para que yo pueda rescatar un elemento de una posición determinada? Get. Get. Si yo uso ciudades es un list, ¿sí? Tiene el método get. ¿Qué espera el método get? Un número, el índice, ¿sí? Si yo pongo 0, me traería la primera ciudad. Si pongo 1, la segunda. Si pongo 2, la tercera, ¿sí? Un índice, como un arreglo. Bien. ¿Y acá qué usaré como índice? Si yo pongo literalmente un 0, siempre me va a traer la primera ciudad. El La position, posición profe. que recibe. La posición que recibe en el Exactamente. constructor. En el constructor. Como este En el método método, se va a perdón. ejecutar como este método se va a ejecutar automáticamente por cada ciudad que hay en esta lista, ¿sí? Se ejecuta automáticamente. Lo que va a recibir este método, lo que va a ir trayendo este método, es la posición de la lista que está recorriendo. Entonces yo le digo, mira, recupérame de la lista de ciudades la ciudad que está en esta posición, position, que es la que recibe por parámetro el método. Bueno, ¿y qué querés hacer con esa variable, con esa ciudad? Y bueno, yo quiero hacer algo como esto. De esa ciudad, punto, traer el nombre, ¿sí? Y a ese nombre de esa ciudad se lo quiero poner al text view nombre, ¿sí? A este text view nombre. La pregunta acá es la siguiente. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo le asignaría
el string que está en el nombre de la ciudad al TextView nombre que tiene el holder. ¿Cómo lo accedería? Profe, pero le hago una consulta. Vio que en el ítem tenemos los elementos para mostrar los datos, ¿no? Sí. Pero para mostrar cada una de las ciudades tenemos que ir volviendo a crear ese ítem. No, lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer acá, claro, se van a ir creando solo los ítems, ¿sí? Este holder se va a ir encargando de crear una instancia de ese XML por cada ítem, ¿sí? Ah, lo hace Entonces, solo. por cada ítem, ¿sí? Por cada ítem, vos querés mostrar, y cada ítem va a tener esto, el nombre, la cantidad de habitantes, la distancia y la imagen, ¿sí? Pero yo tengo que hacer eso desde acá. Desde este método, yo Con el necesito... holder lo tiene que hacer. Claro. Entonces, ¿cómo El otro parámetro accedo a lo estas... reciben. Claro. Este método recibe la posición de la lista que está recorriendo y recibe el holder. ¿Qué sería el holder? La vista ya Lista. creada, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué haría? Desde esa variable holder, fíjense, holder es una variable de tipo viewHolderCiudad. Es decir, es de este tipo, de la clase interna que creamos, que tiene que estos atributos. ¿Sí? Esos atributos sabemos que hacen referencia del XML a cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces le digo holder punto, y acá debo poder acceder al TextView nombre. ¿Sí? Le voy a setear set text, ¿sí? De la ciudad que estoy recorriendo, el nombre. Perfecto. Lo mismo voy a hacer holder punto del TextView distancia punto, le voy a setear set text de la ciudad que estoy recorriendo, punto, get distancia. Fíjense acá una salvedad, chicos. Bueno, distancia es un doble, ¿no? Y lo que espera el método setText es un string. Entonces le voy a concatenar acá comillas vacías para que eso sea un string. Bien. Ahora, holder, punto, del TextView, ¿qué me queda? Habitantes, punto, setText, le voy a setear de la ciudad que estoy recorriendo, habitantes. Extraigo los habitantes. Es un entero. Fíjate que no me marca error de compilación, ¿sí? Pero yo sé que espero un string, me va a dar un error en tiempo de ejecución, le concateno comillas, ¿sí? Bien. Y lo mismo haría, ok, André, lo mismo haría para setearle del image view foto. ¿Y acá qué método usó? Set image resource. Exactamente. Image. Resort, y espera un entero, ¿no? El entero está en la ciudad, punto, get foto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, por cada elemento del array list, ¿sí? En este caso del list, va a tomar, por cada ciudad del list, va a tomar la ciudad que está en la posición, cada ciudad de cada posición de la lista, y la va a ir seteando al ítem. Y lo va a inflar. ¿Sí? Y lo va a inflar. Ahora bien, ¿qué les Profe, parece a una ustedes? Distancia es un doble y lo estás seteando como texto, profe. Claro, distancia es un doble. El método setText, el TextView distancia, distancia es un TextView. ¿Sí? Y tiene el método setText para que yo le cambie, le pueda setear un valor al setText, al TextView. El setText espera un string, sí o sí. Entonces lo que hago es, obtengo la distancia y le concateno comillas, entonces le estoy mandando un string. ¿Sí? profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que en el constructor, o sea, de ciudad adapter,
cuando le pasa la lista por parámetros, a mí me está tirando un error, no sé por qué. Y no me está dejando hacer el punto dis. O sea, dis.ciudades no me deja hacerlo. Me tira error. Ciudades, porque a lo mejor lo haya escrito mal. Ciudades, ¿sí? Estas A ver. ciudades es igual a esa. Es que el... Sí, no le- Ah, no. Fíjate que son atributos, ¿sí? Sí, Estamos sí. dentro, tan, ping, ahí. ¿En qué parte te tira error? Ah, no, no, ahí está. Ahí está, ahí está. No, no sé, le borré el punto y coma y lo puse nuevo y no sé, me aceptó. No, no sé qué A pasó. veces te Pero lo no me pone dejaba avanzar. a veces te pone la falla del punto y coma por más que lo tengas puesto, no sé, como que va demorado. Bueno, Sí, pero claro, demoró cuando un sucede montón, no eso, sé. sí, no, por ahí puede suceder como... ustedes por ahí tocan un archivo XML, después venimos, tocamos una clase Java, entonces puede suceder que por ahí Gradle no termina de actualizar alguna cosa, es normal. Miren, un truco es este. Si ustedes ven que dicen, pero no tengo ningún error, ¿qué está pasando? ¿Por qué me marca acá error si está bien escrito, qué sé yo? Bueno, hacen esto. O inclusive cuando a veces ejecutan, ¿sí? Y ustedes dicen, pero si yo cambié el aspecto de esa vista, cambié el título, por ejemplo, y me lo está mostrando como lo tenía antes de actualizarlo. Hacen un clean project. Clic secundario en el proyecto. No, es cierto que eso es en NetBeans. Selecciono el proyecto y voy al menú, Build, acá arriba, y hago un clean project, ¿sí? Cuando sucede eso. Cuando ustedes ven que por ahí empieza a tener comportamientos raros, que no actualiza ciertas cosas, van a Build, se paran en el proyecto, Build, Clean Project, ¿sí? Y eso limpia todas las variables temporales, los temporales que tenga, que haya generado Grad. ¿Vamos? Ahora bien, dice todo, y total después me pasa la clase, lo hago y cambio. Pero pregunto, que en síntesis es así, después les queda esto como ejemplo y lo van mirando y cae la ficha. Una vez que hagan uno más ustedes solos, cae la ficha. El get item count lo que tiene que devolver es la cantidad de elementos que va a haber en la lista, ¿sí? Acá la implementación que me hizo por defecto es devolviéndome 0. No, pero yo quiero que me devuelva la cantidad de elementos que hay en la lista. ¿Cómo haría eso? Le podemos pasar la lista, profe, y sacarlo con el punto len. No, no aprobó. Piensen, a ver, yo Punto vuelvo. size. Bueno, es punto size, ¿sí? Gabriel dice, tengo que pasarle la lista. Es decir, el método este tendría que recibir la lista. No, si yo le digo que recibe la lista, no lo estoy sobreescribiendo. ¿Sí? Como lo estoy es una sobreescritura. Es decir, el método Podemos, tiene esta firma. Es podemos- así y retorna esto. y ¿Sí? podemos acceder a la lista desde ahí adentro. Y sí, sí. ¿Y cómo se llama la lista? Ciudades. Ah, ¿y por qué puedo acceder? Y porque es un atributo. Este método, este es un método de la clase Ciudad Adapter, ¿sí? De la clase Ciudad Adapter. Y ciudades es un atributo. Entonces yo tranquilamente puedo acceder a esa variable atributo. ¿Sí? Ciudades y punto size, dijo ahí el compañero. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, el método getItemCount es el que va a ir sabiendo, va a tener conocimiento de cuántos elementos hay en la lista. ¿Sí? Este método seguramente, de alguna manera, lo va a usar el RecyclerView para saber de antemano cuántos elementos hay para mostrarlos en el lista. Y de esta manera nos quedó creado el adapter. Solamente el adapter. Ahí voy a pasar el archivito. Paso para que vean. Chequen. Ahí vamos a hacer. Ok. Bueno, la idea entonces es la siguiente. ¿Sí? Nosotros tenemos ya nuestra activity creada. ¿Sí? Ya tenemos nuestra activity creada con el RecyclerView, ya hemos diseñado el ítem y ahora lo que pretendemos es, desde, acá tenemos la vista, acá tenemos la activity que todavía no hemos tocado nada, desde el viewModel de nuestra activity lo que pretendemos es, acá, armar la lista de ciudades, es como emulando que esos datos vienen del servidor, ¿sí? Y informar a través de un mutable
tener un mutable en el viewModel para que después, desde el activity, vamos a observar ese mutable y refrescarlo en el Recycler View. ¿Sí? Entonces nos vamos a centrar en el viewModel. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Que va a llamarse, es el viewModel de Main Activity viewModel, siempre conviene que tenga el mismo nombre de la activity, terminado en viewModel. Recuerden que tiene que extender, ¿sí? Tiene que extender de Android viewModel. Implementamos, creamos el constructor, perfecto. Nuestro viewModel tenía que tener, ¿sí? El viewModel tenía que tener un mutable de una lista de ciudades, dijimos. Estoy leyendo, me copié aparte del enunciado que les di. Entonces es un mutable de data Y el de array una list. lista de un array list, exactamente. Puede ser un list o un array list, ¿sí? Yo lo voy a hacer con un no. array list de ciudad. List es el supertipo, ¿no? Entonces por eso vamos a crear acá el array list. Y el nombre, ¿no? Mutable ciudades. Vamos a poner. Bien. Por otro lado, este mutable lo tenemos porque la idea es cuando tengamos cargada la lista de ciudades, informarle a través de este mutable a la vista que ya está la lista. Pero vamos a necesitar aparte la lista. Creamos un private de tipo array list de ciudad. Este se puede llamar ciudades. Fíjense que este es M ciudades de mutable y este es ciudades, el array list. Y ya lo voy a crear. New array list, ¿sí? Tengo la lista vacía. ¿Ok? La lista vacía. Ahí le hice el new. Por otro lado, el get del mutable. Bueno, lo voy a hacer después del constructor. Más fácil. Public va a retornar un LiData y el mismo tipo. Array list de ciudades. De tipo ciudad. Se va a llamar get del mutable ciudad. Perfecto. Y acá lo que ya sabemos, ¿no? Que si es nulo, el mutable ciudades es nulo, entonces lo que vamos a hacer es si mutable ciudad es nulo, que sea m ciudad. Le falta un igual. El igual. Bueno, igual. Es igual a nulo. Entonces, mutable ciudades va a ser igual a un new, mutable LiData. Y retorno mutable ciudad. Punto. Vale, tengo el get. Después me pedía un método que agregue al array list las 3 ciudades. Este método seguramente es el que voy a llamar desde el activity para que cargue las ciudades y le va a avisar al mutable que ya están las ciudades. Entonces, public, void, no retorna nada. Cargar lista. ¿Sí? Fíjense que acá no está ni enterado del Recycler View ni nada por el estilo. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. A nuestra Profe, lista de una ciudades. pregunta. Sí. ¿Por qué no crea el array list en el activity? ¿Por qué no creo el array list en el activity? Porque lo que quiero mostrar es que generalmente va a suceder así. Los datos van a provenir desde un servidor. Esa lista de elementos que yo voy a querer mostrar generalmente en un Recycler View van a venir desde una petición que voy a hacer a un endpoint, ¿sí? en el API. ¿Sí? Y esas peticiones las hago desde el viewModel. Esa era Desde el viewModel. justamente, está bien. Eso es lo que cuando lo dijo me imaginé que la petición se hace desde el mismo viewModel. Claro, esta lista que yo voy a hardcodear acá podría tranquilamente venir de una petición que hago al servidor, ¿no?
La lista de ciudades se llama ciudades, punto, como es una array list, tiene el método add, y espera una ciudad, new ciudad. El constructor de ciudad le habíamos puesto nombre, habitantes, distancia y foto, ¿no? Entonces el nombre de la ciudad es un string. La Carolina, ¿no? La Carolina. Cantidad de habitantes, 500. La distancia, ¿a cuántos kilómetros está de San Luis? Capital. 60. Capaz que es como 80, ¿no? 60. Ahí tenemos una carolinense. 60. Coma y la foto. R.drawable. Punto y se llamaba Carolina. Carolina. Punto y coma. ¿Se entiende ahí lo que hice, no? En ciudades, que es nuestro array list de ciudades, que ya está instanciado, pero vacío, le agregamos a esa lista una ciudad. Nombre, los habitantes, la distancia y la foto. Y así agregamos una más, ciudades, pum, add, new. Me he olvidado que estabas vos, Nat. La otra es el Trapiche, que tiene 800 habitantes. El Trapiche está ¿a cuántos kilómetros? 35. 35, 40. 30. Muy bien. 35 kilómetros. Ah, y la foto. R.drawable.trapiche. Perfecto. Y ya que está, hacemos una más. Ustedes, si quieren, agreguen más ciudades. Punto add, new, ciudad. Pueden repetir, cambiar el nombre de ciudad y poner las mismas fotos, si quisieran. Este es el nombre de la ciudad. Es la otra que habíamos agregado, Potrero de los... Potrero de los... la cantidad de habitantes de Potrero, bueno, ya 900, no sé, más o menos. Está a 20 kilómetros de San Luis. Sí, más o menos, más o menos. Yo les pedí a ustedes que inventen y yo titubeo. R.drawable.potrero. Perfecto. Bueno, el método cargar lista dice, método agregar lista, que agregue las 3 ciudades, inventen los datos y se los setea al mutable. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hacías para seteárselo al mutable? Ah, bueno, ahí lo pasó Nahuel. Al mutable ciudades, punto, set value, ¿sí? Y le pasamos las ciudades. Perfecto. Bien. Fíjense que este método es el que vamos a llamar después desde el activity, ¿sí? Desde el activity. Ahí paso la clase de idioma. Perfecto. Tenemos todo armadito. Ahora lo que falta es la activity. Si vamos a nuestra activity, ¿sí? Si vamos a nuestra activity, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar este Add to Edge para que quede igual a los que tienen la mayoría, View Compact, y ahí tenemos esto. Lo que tendríamos que tener en nuestro main activity sería un acceso a la clase del ViewModel, se llama main activity ViewModel, una referencia al ViewBinding, activity main, porque le pone el mismo nombre que el XML, activity main, bind. Y el nombre de la variable, bind. Lo que voy a hacer en el método onCreate, después de llamar a super, voy a inicializar primero el binding. Bueno, el orden es indistinto, pero vamos primero a la vista. Binding
es igual a... ay, ¿cómo inicializaba el binding? ¿Cómo era? ¿Cómo hacía para Activity crear main, esto? view binding, Activity main, view binding. punto inflate, get layout inflater. Bien, layout. Perfecto. No me tengo que olvidar que si uso el binding, acá ya no uso R layout, sino que uso binding punto get root. Ahí bien. Bueno, ahora instancio el viewModel. Profe, Igual. Sí, en la otra clase, cuando se lo cargó al mutable, ¿es como que lo tuvo que castear a ciudad o no? Porque a mí es como que me lo pidió, no sé. acá estoy en el viewModel. Cuando tuve que, Sí, acá cuando puso M ciudades, set value ciudades, porque a mí me pidió que... como lo hice yo al mutable de ArrayList de ciudad, no Un necesité array list castearlo. de ciudad. Ah, yo hice la lista ¿Ves? nomás, por eso me lo pidió. ¿Eh? Está. Lo manejé así. Listo. Lo mismo, si no lo casteado no habría problema. Sí, yo lo puse ya, así, pero no sé por qué. Perfecto. Bueno, ahora tenemos que instanciar el viewModel. Volví a la activity. Entonces era Android viewModel factory punto get instance, get application, le pasábamos por parámetro, finalizamos con create y creamos, pasamos la clase main activity viewModel punto class. Pumba. Y ahí tenemos. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué harían primero? Acá. ¿Qué harían ustedes primero? No tendría que Profe, tener, en el viewModel no tendría que tener un método que recorra la lista y lo... De eso se va a encargar el adapter. el observador, profe. Ah, está bien. Bien, lo primero que voy a hacer Profe, es el observador. ¿me ¿Sí? puede mostrar esa línea al final, por favor? Sí, como no. Después Sí, ¿no? del get application, me Sí. está dando Ahí error. voy para allá. Puse algo mal. Get application. Cerrás el paréntesis del get instance y Punto después create. del cerrar el paréntesis del get, punto create. Ahí está, profe. Gracias. No, nada. Bien. Claro, lo primero que tengo que hacer es el observador. ¿Sí? Es decir, poner un observador al mutable de ciudades, ¿sí? Porque cuando le ponga el observador, para ponerle el observador, tengo que ejecutar el método get mutable ciudad. Cuando ejecute el método get mutable ciudad, es que va a instanciar este mutable, ¿sí? Para que después, cuando de alguna manera llame el método cargar lista, el mutable esté instanciado. Entonces acá hacemos lo siguiente. ViewModel.get mutable ciudad, a ese le pongo un observador, espera, primer parámetro de referencia del contexto y luego el callback del observer. Bien, perfecto. Yo ya acá sé la secuencia. Sé que el método onChain se va a ejecutar cuando ya tenga la lista de ciudades. Acá es en donde yo ahora tengo que hacer lo siguiente. ¿Sí? Tengo que crear el adaptador y decirle, che, adaptador, esta es la lista de ciudades que te vamos a pasar. ¿Sí? Esta es la lista de ciudades que te vamos a pasar. ¿Mm? Y tengo que decirle en dónde lo quiero mostrar. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, creamos nuestra variable de tipo adapter. ¿Cómo se llama nuestra clase de adapter? Se llama ciudad adapter. Entonces le digo, ciudad adapter, igual a new, ciudad adapter. ¿Qué espera? Espera la lista de ciudades, ¿sí? Y espera un layout inflator. Entonces, la lista de ciudades es la que viene acá, en el onChain, que se llama ciudad list. ¿Sí? Y el segundo parámetro, tengo que pasarle un layout inflator. ¿Cómo obtenía
la referencia del layout inflator. ¿Cómo hacíamos? Recién vimos cómo obtenemos un layout inflator. Lo usaron en el binding, en la línea 23. Get layout inflator. Eso, get layout inflator. ¿Sí? Get layout inflator. Perfecto. Bien, ahí tengo el adapter. Ya el adaptador sabe, ¿sí?, cuál es la lista de ciudades. ¿Ah? Ahora, el inconveniente que tengo es que sí, el adaptador sabe qué lista de ciudades tengo. Lo que no sabe el Recycle View es cuál es su adaptador. ¿Sí? Ya lo vamos a acoplar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Algo que necesito también pasarle al Recycle View, no solamente cuál es el adapter, sino es cómo voy a mostrar esas fichitas, esos ítems. ¿Sí? Si quiero que nos muestre uno debajo del otro, o dos por fila, ¿está? Entonces, para hacer eso, tengo que crear un Grid Layout Manager, ¿sí? Una grilla. Grid Layout Manager, perfecto. New Grid Layout Manager. Le tengo que pasar primero como referencia el contexto, como estoy dentro de una clase interna, ¿sí? Acá voy a tener que poner mainActivity.dis. Segundo parámetro, la cantidad de fichitas que quiero que se muestren por fila. Vamos a suponer que queremos que se muestren de a dos. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda. Y ¿cómo quiero que se muestren? Una debajo de la otra. ¿Cómo? No, profe, tenía el micrófono abierto y le dije una cosa a mi hijo, disculpa. Ah, no, está bien, está bien. Y el otro parámetro que vamos a pasar es cómo quiero que se muestre. En forma vertical u horizontal. Esto después lo pueden ir probando ustedes. ¿Qué cambios notan? ¿Sí? Fíjense que es una constante vertical de la clase Grid Layout Manager. ¿Sí? Y el tercer parámetro, si el orden es inverso, o sea, me pasan la lista, si quieren que la muestre de atrás para adelante, le pongo true. Si quiero que la muestre en el orden que se lo paso, le pongo false. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahí yo les paso la línea esta, les paso estas dos líneas que estoy usando dentro del on-chain. Si bien las dos. después les paso el archivo, pero por lo menos para que vayan viendo. Sí, escucho. ¿Te han preguntado algo? No, yo que pedía esas dos líneas casualmente. Ah, bien, ahí las pasé. Bueno, pero acá tenemos entonces, ¿cuál es el adaptador? ¿Sí? El adaptador sabe, ¿qué va a saber el adaptador? El adaptador va a saber, como vimos, como nosotros lo creamos, va a saber cuál es el ítem, ¿sí? Cuál es el XML del ítem, y va a saber cuál es la lista de elementos, ¿sí?, que va a tener que refrescar en cada ítem. El grid layout lo único que está diciendo, tiene información acerca de que va a mostrar dos ítems por fila de manera vertical. Pero ahora lo que me falta es decirle al grid layout que use este adaptador, ¿sí?, y que disponga los elementos dentro de la lista de acuerdo como lo propone el grid layout. ¿Sí? Entonces vamos a crearnos nuestro Recycle View. Vamos a crearnos una variable de tipo Recycle View. Esta va a ser mi lista reciclable. ¿Estamos? Y yo quiero que esta variable, y acá, atentos, esta variable, LR, lista reciclable, que es una variable de tipo Recycle View, haga referencia, ¿sí?, del Activity Main XML a esta lista, ¿sí?, a esta lista, al Recycle View que tenemos acá adentro, ¿sí?, que le pusimos como ID lista. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Cómo hago para que la variable LR haga referencia a ese Recycle View, a este componente de tipo Recycle View que tengo dentro del archivo Activity Main XML? ¿Cómo podría ser?
¿Cómo es la pregunta, profe? Yo quiero que la variable esta, LR, que es de tipo Recycler View, haga referencia al Recycler View que tengo dentro del archivo XML, a esta lista, a este Recycler View cuyo ID es lista. ¿Sí? Con el banding, profe. Es. ¿Sí? Si yo tuviese dentro de este archivo XML un botón, por ejemplo, cuyo ID es botón, bueno, podría usar el binding. Y como yo no tengo activada esa característica, puedo poner binding punto lista. Entonces, ¿qué lista era el Recycler View? ¿Estamos? En el activity main XML, este Recycler View le habíamos puesto como ID lista. ¿No? Fíjense que si voy a código, este Recycler View tiene como ID lista, o el ID que ustedes le hayan puesto. Bien, perfecto. De acá en más, fíjense que yo estoy parado por acá, estoy parado dentro del método onChain. De acá en más, ya tengo entonces a LR que apunta al Recycler View. Lo que me falta decirle ahora, che, lista reciclable. El adaptador que vas a usar, el layout que vas a usar, el administrador de elementos que vas a usar, set layout manager, es este que crea acá, este grid layout manager, GLM. Y lista reciclable, tu adapter, el adaptador que vas a usar que es el que vas a ver qué elementos mostrar y cómo mostrarlos, es el ciudad adapter que hemos creado aquí arriba. ¿Sí? CA. Entonces, esto es lo que me queda en el on-chain. ¿Sí? Ahora la pregunta acá es la siguiente. La pregunta acá es la siguiente. ¿En qué momento se va a ejecutar en qué momento se va a ejecutar el on-chain? Y va a tener que tener todas las vistas listas. ¿En qué momento se ejecutaría? Entonces, Cuando recorre las listas y genera las tres vistas, las no, tres adapters. no. ¿Cuándo se ejecuta? A ver, siguiendo esta lógica, el on-chain se va a ejecutar cuando haya un cambio en dónde. En el mutable, En profe. el mutable. Ujú. En el mutable ciudad, ¿sí? Y Mm. para que haya un cambio, a ver, me voy al view model. Para que haya un cambio acá en este mutable ciudad, ¿en dónde hacemos el cambio nosotros? ¿En dónde le seteamos algo? Cuando crea las listas. No era en el ¿En constructor. En el No, cargar lista. en Ah, el método cargar lista, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo dejo esto como está, nunca va a aparecer la lista. ¿Qué me estaría faltando? Del método. Cargar, invocar desde el Cargar activity lista después. el método cargar lista. Después de haber puesto el observer, decirle al viewModel, carga lista. ¿Sí? Entonces, el on-chain queda preparadito para armar un recycler view con un determinado adapter y que muestre los elementos de determinada manera, pero ¿cuándo? Cuando se haya ejecutado, cuando desde el método cargar lista del viewModel se haya cargado la lista de ciudad. ¿Sí? Y este me falta sería, una llave, profe. ahí está. Ahí está la llave, ahí va, chicos. Fíjense que, ¿cómo era? Alt Shift, coma, barra, ahí está. Esto está dentro del on-chain, fuera del método observer, donde está la clase anónima, llamo al método cargar lista, cierro la llave del onCreate, cierro la llave de la clase. ¿Sí? Lo que quedaría sería probar esto. ¿Sí? A ver, ahí traigo el cable del teléfono. Pueden ir probando.
Profe, no me está tomando a mí el MB punto cargar lista, no sé, que me estoy equivocando. Capaz que tiene otro nombre tu método. No, a ver, lo copié tal cual. O sea, pero si pones MB punto, ¿qué te aparece? ¿Te aparece el listado ese? Si pones MB punto, tendría que aparecer los métodos públicos que vos tengas en el ViewModel. Tendría que aparecer Ah, ahí está. el get de Ahí me apareció. ciudad, el cargar lista. Le prometo, profe, que la última vez que le pongo nombres diferentes, usted le pone cuando va haciendo el ejemplo. Porque se me usa todo. Yo le pongo mis nombres y después me enquilombo la vida. No me reconoce el teléfono. Como en el teléfono también estoy usando Zoom. Ah, sí, ya está. Ahí está. Ejecute. Ahí yo cuando cierre la grabación recién puedo subir la clase. Va a tardar un poquito, si no lo subo hoy, lo subo mañana. A mí no me anduvo, profe. Bueno, fíjense que los ítems, le dije 2 y en forma vertical, se muestran uno al lado del otro, ¿ves? 2 por fila. ¿Sí? Se ve feo porque nosotros ni siquiera le cambiamos el fondo al ítem. ¿Sí? A ver qué pasa si yo cambio acá, muestre 1 por fila, ejecuto. Este es el zoom, me parece. Los Profe, puso, si lo va a subir recién mañana a la clase, ¿podría pasar el código completo después? Así lo puedo leer y tratar de entender. Perfecto. ¿Qué pasa? A mí Ahí. me funcionó, profe. Bien.